Muy buenos días, queridas amigas y amigos, en este día dominical con su familia. Quiero dedicarle unos minutos para atender a todo el grupo, porque entre viernes y sábado he recibido llamadas de algunos de ustedes, ¿verdad?, con ocasión de dar la mayor claridad posible los dos ejercicios o tareas que tenemos, ya las actividades identificadas en el documento que yo les envié en su momento como trabajo, para el trabajo 2 y el trabajo 3. Entonces quiero dedicarle unos minutos y darles la orientación para que todos ustedes reciban la misma orientación que le he dado a quienes me han llamado en estos días. Con respecto al trabajo 2, se refiere a la comunicación asertiva, es individual, ¿ya?, y que el plazo máximo para hospedarlo está previsto en las actividades hasta el día 30, el día de mañana. La actividad, por favor, les sugiero que hagan lo siguiente. Ya les había enviado a ustedes, ¿ya?, el documento. Voy a compartir pantalla para, ¿ya? ¿Recuerdan el documento que ya les había enviado? Permítanme ver dónde está. Donde estaba el cuestionario, ¿verdad?, que ya les había hecho un ejercicio para que ustedes lo pudieran dimensionar cuantitativamente, ¿verdad? Recuerden que ese cuestionario, suministrado por CEIPA, tiene 30 preguntas que de alguna manera caracterizan situaciones en las cuales debemos aplicar en algún grado en nuestro nivel de asertividad, ¿verdad? ¿Correcto? Entonces, si me entendieron y se les facilitó el ejercicio, el ejemplo que les envié, pues lo que tienen que hacer es, después de llevar a cabo el ejercicio, ¿verdad?, hacer el análisis e interpretación, como si fuera el diagnóstico, de ese resultado, ¿verdad?, dentro de la escala que se les invita, ¿verdad? El documento tiene referencia para clasificar lo que sería un nivel alto de asertividad, un nivel intermedio o un nivel bajo, ¿verdad? Entonces, dependiendo en su puntaje total en qué escala está, pues usted puede hacer su aproximación de un buen diagnóstico, ¿verdad?, correcto, que responda a la primera pregunta de las 4 que se formulan en ese cuestionario, ¿verdad? Dice, ¿qué piensas del resultado? Que es más o menos describir lo que usted, a juicio suyo, puede evidenciar de ese resultado, y teniendo en cuenta cómo usted se evaluó en cada una de esas 30 preguntas, ¿verdad? Y las 30 preguntas, si ustedes se dan cuenta, conjugan una serie de características que de alguna manera intervienen en el ejercicio de la asertividad. Entonces, después de haber hecho los ejercicios que se les pide en la actividad, después se les pide que reflexionen sobre las preguntas que aparecen en otro documento, que es una hoja que dice ejercicio de asertividad. Ese ejercicio de asertividad es este que voy a mostrar acá, ¿ya? Este ejercicio de asertividad es hojita que tiene 6 guías para que usted haga un ejercicio, ¿verdad? Dice, identificar 3 cosas frecuentes en tu empresa, después identificar cómo se comunicarían de una manera asertiva, o sea, traten de recordar qué tipo de comunicaciones puedes tomar como referente para hacer tu análisis y tus reflexiones. Fíjense que se plantean preguntas en el contexto organizacional y en el contexto familiar al final, ¿verdad? Entonces la idea es que tú hagas una recordación de eso, ¿verdad?, y hagas unas reflexiones de cómo tú lo estás viviendo, lo has vivido, tanto, ¿ya?, y con base en eso puedas producir, con el primer ejercicio de las 30 preguntas de tu nivel de asertividad, más estos ejercicios complementarios en esta segunda parte, por así decirlo, ¿ya?, se les pide que elaboren, ¿ya?, un documento que se aproximen de 4 páginas, más o menos, donde muestre los hallazgos del nivel actual de asertividad, y una segunda parte donde tú plantees, con base en esos hallazgos, digámoslo así, un diagnóstico que tú puedas identificar qué brechas o qué aspectos debes
eh, establecer un plan de intervención para ti mismo con el fin o con el propósito de incrementar tu nivel de asertividad, ¿verdad? Como un aspecto clave en las competencias directivas o gerenciales, ¿correcto? Yo aspiro que con esta orientación que les esté dando ya puedan ustedes superar cualquier dificultad que había en la interpretación del contenido y el alcance de la actividad, ¿correcto? Ahora, me voy para la otra actividad que es la que está identificada como el trabajo 3, que es sobre la escucha activa. A ver, sobre la escucha activa yo sé que hay bastantes inquietudes, por así decirlo, por la forma como está descrita la actividad. Entonces, lo primero que se les pide, si ustedes revisan la descripción de la actividad, ¿ya? En la descripción de la actividad, ¿ya? En la descripción de la actividad se les pide, ¿verdad? Dice, en primer lugar, trata de reflexionar de qué tanta es tu capacidad de escucha activamente. ¿Te considera un buen escucha? O sea, hacer una reflexión en ese sentido. Después te invitan a desarrollar un taller. Dice, realiza el siguiente taller, pero si ustedes observan el taller, la referencia que se da sobre el taller es realmente una lectura, un artículo de una psicóloga, ¿correcto? Psicóloga, ¿ya? Que seguramente lo leerán, ya lo habrán leído. Psicóloga se llama Diana Jaramillo Martínez, ¿verdad? Entonces, a lo que se refiere cuando se menciona en la actividad que realices el taller, por favor, entiéndanlo, en la parte final de ese documento, voy a compartir pantalla otra vez y vamos a referirnos a ese documento que es este, ¿ya? Si ustedes ven en la parte final de ese documento, en la parte final del documento, miren ustedes, voy a echar hacia atrás, después de que tú leas el documento, me parece interesante que se centren, para allá dice, lo plantea la autora, que fundamentalmente la escucha activa se caracteriza por dos elementos claves, que es el reconocimiento del otro como legítimo otro, y después el tema de la empatía, ¿verdad? Somos los dos elementos claves en la escucha activa. Pero después hace referencia a los aspectos técnicos que pudieran estar implícitos en la escucha activa. Entonces nos propone, nos sugiere unos 6 elementos que están ahí planteados, ¿verdad? En donde insiste la autora del documento, que yo creo que es la parte interesante, por así decir, que rompe el esquema tradicional de asumir, de romper el paradigma de que creer que toda comunicación se compone, dice, no solo de información, sino también hay emociones y sentimientos, ¿correcto? Entonces, a partir de ese concepto que ella hace énfasis, que no solo es una transmisión de información, sino que hay todo un conjunto de emociones y sentimientos en ese proceso conversacional o comunicacional, ella nos plantea a nivel de las técnicas que pongamos en práctica, que ahí es donde la invitación de la actividad dice, realice el taller, es que tú realices esa vivencia, ¿verdad?, con alguien que puede ser en tu contexto organizacional o en tu contexto inclusive familiar, ¿ya?, que pongas en práctica, ¿ya?, y lo vivas, ¿verdad?, tengas una experiencia vivencial breve, ¿ya?, en donde pongas, repito, donde utilices la metodología o de estas técnicas que nos plantea ahí de refrase de nuevo, con pues la sugerencia que nos plantea ahí, con cómo lo harías, de qué manera te expresarías, ¿verdad?, de qué manera logras tú poner en práctica el nivel o tu capacidad, competencia de escucha activa. Después dice retroalimente, y después dice retroalimente de nuevo, hasta asegurarse uno que no solo el mensaje quedó claro y desarrollaste y lograste comprender de forma integral lo que otro quiso decir, también identificar sus sentimientos y pensamientos, ¿verdad?, y emociones, hasta llegar a lo que nos propone la autora del aumento, dice retroalimente de nuevo, es decir, cómo hacer ese ejercicio
¿verdad? Si lo puedes hacer en 2 momentos, pues sería mucho mejor. Y la respuesta es, bueno, ¿qué sentiste y qué aprendiste de haber realizado este ejercicio de poner en práctica? ¿Qué consideras? ¿Vale la pena intensificarlo? ¿Vale la pena convertir esas técnicas en un hábito, ¿verdad? De asegurarse uno, ¿verdad?, de que escuchó la escucha activa cuando estás recibiendo instrucciones de tu jefe, o tú estás impartiendo instrucciones a otros, o estás en un comité de gerencia, ¿verdad? Y vale la pena uno asegurarse de que la persona, primero, que uno está escuchando de forma integral y de forma adecuada al interlocutor suyo, ¿verdad? Y lo otro es, sí, cuando tú estás expresándote, sí te están entendiendo y comprendiendo de la forma más integral posible, ¿verdad? Y de esta manera uno puede hasta ayudar a otras personas a mejorar su nivel de escucha. Entonces, finalmente lo que se les pide a ustedes en esta actividad es que pongas en práctica esas técnicas que están propuestas ahí, ¿correcto? Listo. Ahora, no tienes que describir cómo lo hiciste con todo el detalle, sino simplemente describe cómo fue la experiencia vivida con una persona, un grupo de personas, practicar esas técnicas en una conversación, ¿verdad? Donde lo importante es centrarse en la capacidad, la habilidad de escucha activa, ¿verdad? En cómo sientes que esa competencia la pudiste desarrollar o vivir de la mejor manera, o has identificado aspectos clave que tú eres consciente en que debes mejorar, o que no habías desarrollado ciertos hábitos que permitirían mejorar o elevar tu nivel de escucha activa, ¿correcto? Y la segunda parte que se les pide en esa actividad de escucha activa está relacionado con el video de Álvaro González, que se les invita a ver, ¿verdad? Un video que es muy interesante, ¿verdad? Que hablan, ya creo que lo habíamos tenido que escuchar en otro momento, ¿ya? Él habla de las conversaciones, recuerden, inspiradoras, y las conversaciones pendientes. Y en la actividad se les pide a ustedes, por favor, que elijan una conversación pendiente con quien tú quieras, en el contexto laboral o si quieres en el contexto familiar, totalmente válido, ya esas conversaciones pendientes que realices, que las lleves a cabo, ¿verdad? Haciendo, seguramente trata de seguir las recomendaciones de Álvaro González en su presentación que nos hace, ¿verdad?, en su video. Y fíjense que hay unas preguntas que hay ahí al final, ¿verdad? De la actividad se te preguntan, ¿verdad? Que después de que lleves esa conversación, realices esa conversación pendiente, te resuelva estas preguntas. ¿Qué ocurrió en ese proceso? Ya refiere tanto al proceso como al resultado de esa conversación. Ya no solo al resultado, sino al proceso vivido. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué ocurrió? ¿Qué fue lo más difícil? Se te pregunta, ¿verdad? ¿Y qué aprendiste de esta experiencia, verdad? Esas serían entonces las dos partes de esa actividad de trabajo 3, ¿correcto? Entonces, si ustedes observan, si ustedes han dado cuenta, lo que hemos compartido en este momento, se trata de que ustedes no solamente se refieran a haber leído un artículo y poner lo que usted piensa de él, sino tratar de que tenga una experiencia vivida, ya simulada en este momento con actores con quien te relacionas, y pongas en práctica tanto la parte del tema de la asertividad en tus procesos comunicacionales como la competencia de escucha activa, que ambos son factores claves de éxito en el éxito de uno, su desempeño exitoso como directivo, ¿verdad? En esas dos son competencias claves, ¿ya? Por eso me parece interesante esa segunda y tercera actividad, ¿verdad? Que son individuales, recuerden, ¿verdad? Saben la fecha. Creo, por favor, que esto les permita clarificar y ampliar su alcance, si no lo tenían claro, ¿verdad? Y haciéndole el comentario, por favor, que ya, los que ya han enviado esas dos tareas o estas dos actividades del trabajo 2 y trabajo 3 relacionados con la asertividad y la escucha activa, y ya hospedaron su trabajo y quisieran ampliarlo o complementarlo a partir de esta conversación que he tenido con ustedes, esta charla, estas indicaciones, con el mayor gusto les permito que envíen un archivo complementario, si lo quieren, ¿ya?
pero me lo envían obviamente al correo institucional mío porque ya hospedaron su trabajo y con mucho gusto, es más, valoraré mucho y lo tendré en cuenta en su evaluación, ¿oyeron? Así que siéntanse con toda la confianza si quisieran ampliar, complementar. Sí, estoy refiriéndome a los que ya hospedaron su trabajo 2 o el trabajo 3, ¿verdad? Con respecto al trabajo 1 y trabajo 4, creo que no hay necesidad de hacer claridad, creo que está claro que es la participación en el debate, que ya lo han hecho la gran mayoría, ¿verdad? Y lo del trabajo grupal de WOW, que creo que no hay ningún inconveniente para que ustedes tengan claro cuál es el contenido y el alcance de ese trabajo grupal, ¿correcto? Sería para el viernes de la semana entrante, ¿correcto? Espero entonces, por favor, que amigos y amigas, que esta información sea de mayor interés y que les permita clarificar, por favor, el contenido y alcance de estas dos actividades, ¿correcto? Que yo sé que usted está interesado en hacer un buen aporte en estas dos, ¿verdad? He visto mucho interés en ustedes. Las personas que me han llamado me lo han manifestado de esa manera, lo cual me complace mucho. Adicionalmente, quiero decirles que les hospedé precisamente con el fin de contribuir a ampliar su campo conceptual sobre el tema de la comunicación, ¿ya? Auténtica, digámoslo así, como es nuestro objeto de aprendizaje, ¿verdad? Les coloqué, por favor, donde ya les había ubicado los archivos relacionados con los libros, recuerdan, de Covey y el de Peter Senge, ¿verdad? Que creo que está, si no estoy mal, en recursos adicionales o complementarios, ¿ya? En la parte en el espacio de contenido, recuerden, en ese espacio de recursos adicionales, les había colocado ya en días pasados el libro completo de Covey, de los 7 hábitos de la gente altamente eficaz, y el resumen ejecutivo del libro de Peter Senge, de la quinta disciplina, ¿verdad? Ahí les adicioné esta mañana, ¿ya? Un artículo que está identificado, recuerden, con mis iniciales, para que sepan que ese es mi artículo que yo les he colocado, porque los demás son de CEIPA, ¿ya? De todos los profesores que están en Sabaneta, que son los profesores de tiempo completo, con dedicación exclusiva, que son los que hacen el montaje de todo este núcleo y de cada una de las actividades que ustedes ven ahí, ¿correcto? Entonces yo les coloqué un archivo que está identificado al inicio con mis iniciales de Víctor Delgado Borque, y en la identificación del archivo dice manejo de conflictos interpersonales. Ese artículo es interesante, me gustaría que lo leyeran, les va a servir mucho, inclusive compártanlo con personas que ustedes aprecian, inclusive en el contexto familiar. Me parece supremamente útil que lo hagan con sus parejas y con quien ustedes consideren pertinente hacerlo, porque el autor de ese artículo, que es el señor Alberto Merlano Alcocer, es una persona con crédito, digámoslo así, autorizada para hablar sobre el tema, porque él es un experto en el tema de negociación, manejo y resolución de conflictos, ¿correcto? Y como en todo conflicto es clave el proceso comunicacional que se da, él nos plantea ahí que los conflictos de las relaciones interpersonales, que entra este tema obviamente centrado de la comunicación, él nos plantea ahí, nos sugiere y describe de alguna manera 8 técnicas que contribuirían a desarrollar mayores capacidades y habilidades para resolver de la mejor manera, de forma más exitosa posible, las diferencias o conflictos que se dan en las relaciones interpersonales en cualquiera de los ámbitos en que nos desenvolvemos con los diferentes stakeholders o personas con los cuales interactuamos en nuestra vida, ¿correcto? Alberto Merlano, para indicarte un poco quién es el autor del artículo, él es administrador de empresas, de APIL en su momento, hizo una maestría de la Universidad del Valle, en la Universidad del Valle, y trabajó sus primeros años en su experiencia laboral como ejecutivo en el área administrativa en el Grupo Carvajal en Cali, en el Valle del Cauca, allá, y después se trasladó para Bogotá y se vinculó con la empresa Ecopetrol, fue vicepresidente administrativo de Ecopetrol durante bastantes años, correcto, hizo una labor exitosa, sobre todo en la civilización de las relaciones laborales con el sindicato, ustedes saben, de mayor nivel de agresividad, ¿ya?, en este país y de historia, ¿verdad?, que es el sindicato de la USO, ¿ya?
y logró hacer una labor extraordinaria en ese aspecto de civilizar las relaciones laborales y el manejo y la relación de las negociaciones colectivas y las relaciones con ese sindicato, ¿correcto? Y Alberto, adicionalmente a estar dedicado a sus aspectos laborales, siempre ha estado dedicado también a la parte de la docencia universitaria y a la consultoría. Él es profesor de posgrado en varias universidades del país, está vinculado hace bastantes años con la Universidad de los Andes, interviene en el programa de presidentes de empresas, de formación allá, y asesora a empresas, tanto del sector privado como del sector público, en todo el tema de gestión humana, procesos de cambio y todo el tema de negociación, manejo y resolución de conflictos. ¿No? Entonces me parece que es alguien que tiene autoridad para escribir sobre ese tema, porque lo ha vivido y lo ha experimentado todo esto, y lo pongo a consideración de ustedes porque creo que al leerlo les van a enriquecer su capacidad de análisis y de reflexión acerca del tema de la comunicación, ¿correcto? Que es uno de los aspectos claves en este momento de los trabajos que estamos desarrollando. Bueno, espero que haya sido útil la conversación que he tenido con ustedes y aprovechen la información y estaré atento a cualquier llamada o inquietud de ustedes para atenderlo, ¿correcto? Como se los he venido diciendo. Okay, hasta luego, buen día, éxitos, que les rinda el día. Chao.